Mi hermano, buenos días. La paz de Dios en nuestro hogar, con ustedes en Cristo. Son privilegiados hoy en estar aquí. Tienen un gran privilegio de estar aquí hoy. Yo he orado mucho por este mensaje porque es algo importante para la vida cristiana. Por eso digo, es privilegio que usted esté aquí hoy. De verdad que sí. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque permites que este mensaje pueda ser predicado. Porque tu Espíritu Santo que hace la obra. Yo pedí un mensaje de edificación, de crecimiento para la iglesia. Y aquí estamos hoy. La iglesia redimida, la iglesia salva, la iglesia en esperanza. La iglesia que fue comprada a precio de sangre, de la cual usted pertenece hoy. Por la misericordia de Dios. Por ese amor tan grande que vino a morar en nosotros, que es Cristo Jesús. Busquen sus Biblias, por favor acompáñenme allí. Búsquenla en la Biblia, lea, verá algo allí interesante que le va a competir en el presente. En cada día lo va a acompañar este mensaje. Mateo 24. Mateo, versículo 24. Verso 1 al 14. Mateo 24, verso 1 al 14. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso del 1 al 14. Quizás usted pensará, eso es de las señales del fin. Ya yo me lo sé. Esas son las señales escatológicas del fin que habla Cristo cuando venga el fin de los tiempos y todo suceda y se cumpla la palabra. Pues qué bueno que te lo sepas, porque no vengo a hablar de esas señales que son escatológicas que se cumplirán, que han sido cumplidas en el pasado, en los tiempos de Noé, que tuvieron consecuencias para aquellos que rechazaron ese mensaje. Esos acontecimientos escatológicos futuros que se cumplirán en Apocalipsis, revelado a Juan, cuando le dice las cosas que ves, que has visto y que serán, porque serán cumplidas todas ellas. Pero te voy a hablar de unas señales que son tuyas y mías en el tiempo presente que le compete a la iglesia. Apocalipsis del capítulo 2 de las 7 iglesias. Ese arrepentimiento que merece la iglesia en este tiempo. Ese presente que tienes como iglesia. Esas señales de que tanto se ha enfriado ese amor, de que tanto la maldad ha absorbido a la iglesia, de qué esfuerzo, de qué tanto te has esforzado en el evangelio, de esa perseverancia hasta el fin, de ese evangelio que debes testificar, de ese Cristo que debes proyectar, esas señales presentes que le competen a la iglesia, porque la iglesia aparece en el Apocalipsis, de ese verso 2 al 4, pero después le dice el ángel, Juan, sube acá. Y allí vio esos 24 ancianos que representan a la iglesia, postrados, y esa gran muchedumbre de personas, alabando, glorificando a Dios, porque dijeron, tú nos has redimido de toda lengua y nación, y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes. La iglesia del presente necesita algo, necesita un arrepentimiento. Mateo 24, siga conmigo. De verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Inclúyete ahí, inclúyete en ese engaño. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad pues, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación o os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa anomía en el griego que dice ese amor a las leyes de Dios, a lo que Dios ha establecido, a lo que es verdadero, a lo que es puro. Ha absorbido parte de la iglesia, esa maldad. Y por haberse multiplicado esa anomia, esa mentira, esos deseos, ha infiltrado la iglesia, que la iglesia eres tú y yo. La iglesia está en la calle ya. La iglesia eres tú en la calle proyectando al que es al verdadero. Qué testimonio de la iglesia, el privilegio de ser hijos de Dios. Sí, grande Señor, gracias. Proyectemos, ¿dónde está esa proyección? La iglesia está en la calle. No necesita salir a evangelizar en un templo, en un culto. Ya está dando testimonio, pero ¿qué clase de testimonio? ¿Qué proyección? Y dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que lucha, el que se esfuerza, el que es constante, el que es paciente, el que a pesar de toda prueba sigue adelante en las cosas que les competen como cristianos. No hay tribulación, no hay persecución como en otros países. Aquí en Venezuela es libre el evangelio. Pero hay un espíritu de Faraón que quiere detener ese avance de la iglesia para el servicio, que va en contra de la justicia de Dios, el reino de Dios. Y viene el afán del mundo, el espíritu de Faraón, a buscar ladrillo, a buscar paja. Haz los ladrillos y no deja tiempo para adorar a Dios. No deja tiempo en tu corazón ese espíritu de Faraón, de esos afanes diarios que tienes en la vida y que tenemos, que se ha filtrado para no servir. ¿Dónde está ese esfuerzo, esa carrera que debemos llevar hacia adelante? Y dice después, este será salvo, librado. Nuestra salvación es segura, es eterna, pero va allí de la mano. ¿Con qué? Esa esperanza, ese galardón es seguro. Por eso ese esfuerzo, esa paciencia de los santos, a pesar de todas las circunstancias, adelante. Porque ese galardón lo tenemos ya en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Él, mirando hacia arriba, hacia lo alto, hacia las cosas espirituales, no terrenales. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya esos sucesos están escritos. Cristo viene por su iglesia, y qué casualidad, bueno, no es casualidad. En el contexto de este pasaje de Mateo 24, en el contexto anterior, Cristo está reprendiendo duramente a los fariseos, a los legalistas. Está reprendiendo severamente a los religiosos, a aquellos que dicen y no hacen, a los que se sientan en las primeras cátedras allí, que le digan rabí, rabí, reprendiendo a esa gente, a esos ladrones y salteadores que vienen a matar, robar y destruir. Y en el contexto posterior habla de las 10 vírgenes, de aquellas prudentes y aquellas insensatas. La frase el que persevera hasta el fin habla un discurso de Señor escatológico que se va a cumplir, que ya está escrito sobre los sucesos y eventos del futuro, así como los tiempos de Noé, cuando Noé predicaba.
Y se cumplieron cuando se salvaron 8. Cristo está diciendo lo mismo aquí. Esto se va a cumplir, pero a la iglesia le compete perseverar, resistir hasta el fin. Por eso el título de este pasaje se llama El cristiano debe animarse, debe esforzarse en el evangelio hasta el fin. Debe esforzarse, debe animarse en el evangelio, en lo que ha creído hasta el fin. Eso es perseverar. Habla de su segunda venida, habla de los sucesos antes, después en la tribulación, después el fin. La iglesia le compete es estar firme hasta que sea glorificado o hasta que Cristo venga y glorifique nuestro cuerpo y no veamos muerte. No sabemos cuándo es, pero el presente te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia, y verás por qué. Arrepiéntete, Jesús, y verás por qué. Entonces la salvación es por gracia. Nadie te la quita. Fue dada por un Dios santo, justo y bueno, que no la merecíamos, no la podías comprar, y en su misericordia Dios la hizo. Pero ligada ¿a qué? A la persistencia y a la constancia. Esa salvación está ligada a esa persistencia y a esa constancia y a esa carrera que tenemos en la fe. En el contexto entonces, ya le dije que no es un mensaje escatológico, un mensaje presente para usted y para mí. Es un mensaje de estar alerta ante las cosas del mundo, ante los deseos de la carne, ante los dardos del enemigo. Satanás es un enemigo, es un espíritu contrario al evangelio. Quiere detener el avance de la iglesia, el avance del evangelio, de la predicación. Sabe que tú eres salvo, pero quiere detenerte de una manera en afán, en ansiedad, en dolor, en sentimientos y emociones. Por eso Pablo escribe, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Emociones. Dios toma en cuenta su palabra que da vida, es espíritu y da vida. Dios no toma en cuenta nuestras emociones. No podemos dejarnos guiar por emociones, sino por la palabra de vida. Entonces, el mensaje principal de Mateo 24, vean, ese es el mensaje principal que en medio de estas circunstancias difíciles, porque son tiempos difíciles, quizás no veamos aquí persecución, decapitación, quemando iglesias, matando cristianos, pero de alguna manera el avance quiere detenerlo, el adversario. Entonces, en medio de estas circunstancias difíciles, el versículo ofrece esperanza. Eso es. Mateo 24 es esperanza. Esperanza, mi hermano. Esperanza, paciencia, constancia. Esa carrera es constante, es paciente, pero hay que llevarla. Pablo decía, yo mismo sigo la carrera, no mirando hacia atrás, porque dice, yo siendo heraldo, o sea, anunciador, pudiera serle eliminado. Entonces, esperanza. La salvación por gracia está ligada a la perseverancia y a no abandonar la fe dada, sin importar los desafíos que se presenten. Hay desafíos que se presentan. Ya vamos a ver los desafíos que hay que vencer. Algunos desafíos son obstáculos que hay que vencer. Y no es a partir del 1 de enero. Señor, el 1 de enero es a partir de ya. Usted saliendo de esa puerta. De ya en su corazón, oyendo el mensaje. Desde ya. Dice, entonces podemos estructurar este perseverar. Una estructura del pasaje. De ese perseverar, de esa constancia, de ese esfuerzo que es perseverar. Tomando en cuenta ciertos desafíos. Primero, la iglesia está en la calle. La iglesia siempre ha estado en la calle. Usted forma parte de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve el mundo a la iglesia? ¿Qué testimonio está dando? Es una situación.
que se ha evaluado la iglesia de hoy, mundial. Desafíos. Primer desafío, esfuerzo. Perseverar en la renovación del entendimiento. Hermano, no podemos pensar en la tibieza del mundo. No podemos pensar en lo flexible. Renovar el entendimiento, que haya un crecimiento espiritual y una madurez en la palabra. Parece rutinario, parece que me lo dicen todos los días como un niño, pero es verdad. Si no renovamos el entendimiento, que esta palabra que nos da vida y espíritu, y seguimos en las sutilezas de nuestros deseos, de lo que imaginamos, que creemos que estamos bien, bueno, al final veremos si estamos bien o no estamos bien. Renovar el entendimiento con la palabra. El afán del mundo no te deja a veces leer, estudiar, capacitarte, buscar más de Dios. Renovar ese entendimiento. Algo nuevo en la mente. ¿Qué tanto te ha absorbido entonces? ¿Qué tanto has creído? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto la carne ha cedido al mundo? ¿Qué tanto del mundo ha cedido a ti? ¿Y qué tanto los dardos enemigos han estado en ti? Porque Satanás es un enemigo sutil. Satanás prepara trampas. Unas trampas en donde la persona se siente cómoda. La peor trampa del enemigo es la comodidad. ¿Sabías eso? La comodidad. Mantenerte cómodo, contento, satisfecho. Cómodo, contento, satisfecho. Sutil. Satanás nunca te va a atacar como tú esperas. Te va a alejar, nos va a alejar, a intentar. Pero la gracia nos va a ayudar. La gracia nos va a ayudar. La gracia, dependemos de la gracia. Porque si fuera por nosotros, dice la palabra, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Porque el mundo nos arroparía. Completo. La maldad, la anomia. Perseverar en la santidad. Una palabra grande. Santidad. Las palabras, hermanos, son espíritu y vida, son poder. Pero si son sutiles, y santidad, la palabra te describe todo eso, mi hermano, todo eso. En el primer amor, perseverar hasta el fin, el primer amor y las buenas obras, del capítulo 2 del Apocalipsis. La iglesia reprendida en Éfeso. Yo conozco tus obras, pero has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Y esta palabra arrepentirse es un cambio de una mentalidad que tenías o tienes hacia lo que Dios quiere que hagas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Y aquí yo castigo y amo, reprendo a los que amo. ¿Qué tanto se ha perdido el primer amor en tu vida hacia Cristo desde el día que te llamó, de que quitó tu culpa, te dio esa paz que nunca tenías? ¿Qué tanto de ese primer amor conservas? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hacia esa voluntad de Dios, hacia ese deseo de Dios hacia ti, para seguirte renovando, limpiando. ¿Qué tanto queda? Si es en aumento, así es. El mundo, la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, esa gente sin ley, sin la ley de Dios. Muchos cristianos viven sin la ley de Dios. Y el amor de muchos se enfriará. Por tanto, arrepiéntete. Perseverar en el reflejo de Cristo.
Estamos en el verdadero, Cristo está en nosotros, reflejamos la vida. Cristo es la vida, Dios nos dio algo más que la vida, nos dio al dador de la vida. El que tiene a Cristo, tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida, tenemos la vida. Proyectemos esa vida, familiares, en el Evangelio, de alguna manera diferente a lo que estamos haciendo. Hay algo diferente que tenemos que hacer, algo tienes que hacer diferente. Al salir de aquí no puede ser el mismo con este mensaje, ni yo puedo ser. Por eso hay que esforzarse, animarse. Dice que esa palabra perseverar habla de estar sometido bajo presión ante estos afanes y situaciones del espíritu de Faraón, que quiere evitar que tú adores al verdadero Dios que te dio vida, que buscas el reino de Dios y su justicia. Ese afán diario te aparta. Tú lo sabes. Y aquí estoy yo, por medio, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, me ha dado esa boca para que su Espíritu Santo la diga y fluya en tu corazón, fluya esta boca y el Espíritu Santo hable a tu vida y a la mía y a la mía. No nos conformemos a las cosas que estamos viviendo como cristianos, no. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es la que está aquí, la que te va a decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Que el Espíritu Santo reparta conforme a la necesidad de cada uno y que es necesario quebrantarnos también. Perseverar en la oración y el servicio a Dios. Perseverar en la esperanza y en ese camino y no desertar en la obediencia y la verdad. Y velar, vigilar. Vigilar para no ser engañados por uno mismo. Vigilar, porque el primero que nos engaña somos nosotros mismos. Vigilar la vida cristiana que tenemos. Perseverar dando testimonio en la vida personal y comunitaria. Ahora voy a desglosar estos puntos más, aplicándolo. Bien, Dios espera. ¿Qué Dios espera de nosotros en este mensaje? Este mensaje se está dando. ¿Qué espera Dios? Porque después de un mensaje o de un diálogo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, un diálogo. Después de que Dios da un diálogo, hay un consejo. Y ese consejo es recibido. ¿Qué espera Dios que hagamos? ¿Qué tanto nos estamos esforzando? O sea, piensa, ¿qué tanto te has esforzado desde que tus comienzos del Evangelio hasta hoy? ¿Cómo te has esforzado a pesar de los afanes y tus cancias? ¿Qué tanto te has esforzado? ¿Qué tanto estás animado? Hebreos 12, del 1 al 4. Se lo voy a leer. Por tanto nosotros, dice el apóstol, la persona que escribió los Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Esos testigos son los que han corrido antes, los apóstoles, los profetas, Abraham, Moisés, Noé, Ra, David, todos los hombres de grande fe. Son los testigos que corrieron, que se esforzaron. Todas esas personas, Moisés, Josué, que se esforzaron y fueron valientes, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo el peso, ese estorbo y del pecado, esa anomia que nos asedia al mundo. Nos están viendo correr, nos están viendo correr, nos están viendo correr esta gente valiente que se esforzó, Cristo el primero, que tiene preeminencia en las cosas, nos ve correr ahora. ¿Qué tan constantes somos? ¿Qué tan esforzados somos? Pero dice, quitémonos todo peso. Todo aquello que estorba en tu vida cristiana. Para esa adoración que Dios merece. Faraón quiere retenerte y eres librado por la gracia. Depende de ti salir de esa jaula con la puerta abierta.
Vivimos a veces en una jaula con la puerta abierta y no queremos salir de la comodidad y del pecado, de la anomia, de la maldad, del entretenimiento que asedia nuestras vidas para entretenernos y no darle lugar al espíritu y vida, que es la palabra de Dios. Y corramos con paciencia, ahí está, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es? Del Evangelio. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahí está la palabra. Esa misma palabra sufrió es la misma que persevere hasta el fin. Persevere habla de sufrir. Por el gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando todo, siendo el Rey de gloria, el Señor de señores, se despojó de su trono, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz, por ese gozo que venía para traernos a Él. Valió la pena, Dios vale la pena. Y vale la pena el Evangelio en nosotros, de esforzarnos más, mi hermano. Este es de ánimo, esta palabra es de ánimo. Yo no los puedo entretener, yo tengo que animarlos que salgan de aquí diferentes. Por el gozo puesto en la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí vamos nosotros también, a alabarlo y glorificarlo a Él. La alabanza eterna, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ve? Nunca nos va a abandonar la gracia es proyectiva, es exponencial. Empezó en ese llamado, pero ahí ya vamos, hasta allá, hasta la gloria venidera. Entonces, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos, iglesia, vamos, podemos hacerlo, tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra. Vamos, ánimo, ánimo, que el afán no te distraiga, que las cosas del mundo no te detengan. Vamos diferente, sal diferente. Filipenses 2, Filipenses 3, de 12 a 14. Mira lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui llamado. Para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vean quién habla aquí, el apóstol Pablo. 13 cartas, la mayoría en la cárcel, decapitado, dicen las crónicas seculares. 3 veces azotado, una con vara, naufragios, peligro. Y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, iglesia, al que te llamó y quitó tu culpa. Allá pon los ojos en Cristo. Y dice, al premio, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la corona de justicia. Vale la pena. Pablo lo vio en el tercer cielo, sabía, para mí morir es ganancia, pero debo cumplir mi ministerio. Y lo dice aquí en 2 Timoteo 4, del 5 al 8. El consejo que le da a Timoteo, y hoy nos lo da a nosotros, la palabra. Dice, 2 Timoteo 4, del 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta, ten resistencia, soporte, aguante. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Cristo viene pronto. ¿Me esperan 5 minutos más? El poder de la perseverancia resiste en mantener la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, de la gracia salvadora. Tengamos resistencia, tengamos carácter y que el esfuerzo se refleje, porque ese esfuerzo se conecta con la esperanza de gloria. Estas aflicciones son momentáneas. Esto no es comparado con la gloria que ha de manifestarse en usted y en mí. Ya Dios nos lo ha dado todo. Nos ha dado el Hijo, estamos completos en Él. Estamos seguros en Cristo, herederos con Cristo. Podemos elegir confiar en Dios en tiempos difíciles porque sabemos que en última instancia Él usará nuestro sufrimiento para bien. ¿De acuerdo? Y finalmente estas dos cosas, la teología bíblica, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan? La prensa de olivo, prensa, bajo presión, muerte, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo, voy a orar. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Los discípulos dormidos, segunda vez, tercera vez, y Cristo al final repite 3 veces, Señor, hágase tu voluntad. Esforzado, varón esforzado y valiente. Mira, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. En manos de pecadores, levantados, vámonos de aquí, ya llega el que me entrega. Pero nosotros, mi hermano, como Cristo, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestros sentimientos y emociones son secundarios a la palabra de Dios. Son secundarios. Dios razona en lo que está vivo y lo que está muerto. Y el que tiene a Cristo está vivo. Y la aplicación es finalmente. 7 iglesias en el presente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor. Esmirna, la iglesia que sufre persecución. Pérgamo, que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Y Laodicea. Muchos dicen que en Laodicea es la iglesia de este tiempo, la iglesia que era tibia e insípida. Dice, preguntas, ¿qué tanto has abandonado tu primer amor a las buenas obras? Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Qué tanto has perdido ese primer amor, ese compromiso, ese matrimonio que tuvimos al principio? ¿Qué tanto, hermano? No debemos ser diferentes al salir de aquí. Si no, la tibieza nos acompaña. Si usted y yo salimos de aquí diferente hoy,
es porque la tibieza nos acompaña. Repréndame si quiere. Pero es a su corazón que Dios le está hablando. Tu adoración se vuelve rutina. La adoración tuya, los domingos, se vuelve rutina, es rutinaria. O hay algo que quiere expresarse en agradecimiento a lo que es Dios, a lo que ha hecho por ti, a las maravillas. La adoración también se vuelve costumbre sin devoción, es una costumbre. Ya, canto, me voy, ya, se acabó. Y la oración, rutinaria también. Voy a aprovechar que van a orar para hacer algo. Voy a aprovechar que van a orar para mandar un mensaje. La Biblia te aburre. Este librito indestructible. ¿Lo has leído todo? En tus años de vida cristiana lo has leído todo. ¿Qué tanto de Biblia hay en tu vida? ¿Qué tanto de espíritu y verdad manifestamos en nuestros pensamientos y emociones? ¿Dejaste de evangelizar ya como antes? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en los primeros años, me decía, este está en su primer amor. Oraban por mí. ¿Saben para qué? Para que dejara, dijo, bueno, usted si es posible le va a predicar al diablo. Oraban por mí para que quitaba ese fuego. La hermana Eloína mandó llamar a una hermana de ella para que me hablara, para que dejara de predicar tanto. Ese fuego que tenías tú debe brillar otra vez. Debe brillar otra vez. Y entonces empiezas a tolerar el pecado. ¿Qué tanto de pecado entonces en nuestras vidas? En ese caminito que parece inofensivo. Y ese caminito a veces nos lleva a la ruina y a la muerte, a las consecuencias. Por no vigilar nuestra vida cristiana, por no vigilar nuestros pensamientos, por llevarnos por nuestras emociones y no por la prudencia. ¿Qué tanto has perdido el hambre espiritual? ¿Qué tanto el faraón te ha retenido? El espíritu de faraón en el afán, la ansiedad del trabajo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Esas son palabras de Cristo. Eso funciona. ¿Qué es mejor, la vida o la comida? La vida. ¿Qué es mejor, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. ¿Qué es mejor, la vida eterna que esta vida? La vida eterna. Entonces hay primeros lugares que muchas veces dejamos de segundo. ¿Prefieres entretenimiento ante la presencia de Dios? Ya eso. ¿Criticas a otros cristianos constantemente? También es una tibieza. ¿Y justificas actitudes carnales como si fueran normales? Actitudes carnales como normales. ¿Ves? Los sentidos y emociones nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Vean estas causas sutiles pero peligrosas. Vean, causas sutiles pero peligrosas. Satanás nunca nos va a atacar de frente. No creas eso nunca. Satanás te va a atacar en tu comodidad, en tus buenos deseos, en tus sentimientos, en tus emociones. Causas sutiles de enfriamiento espiritual peligrosas. Compromisos más con la iglesia que en el mundo que con la iglesia. Compromisos más fuera de la iglesia. No estoy hablando de legalismo, ¿ve? Pero no hay persecución
pero dependemos también de una congregación que nos capacita, nos hace crecer espiritualmente y aquí servimos. De aquí salen las cosas que necesitamos. Compromisos, ¿más con el mundo o con la iglesia? Heridas sin sanar puede ser otra. Heridas sin sanar, el cristiano debe proyectar a Cristo, proyectar al verdadero, proyectar al que no se duele, el ego. El ego del cristiano le hace daño a la iglesia, el ego. El Cristo es lo que hay que proyectar. Hay una falta de crecimiento espiritual, ya lo dije antes. Si no crecemos espiritual, podemos conformarnos a la tibieza. Ausencia de desafíos reales en tu fe. Hay ausencia de desafíos. Sea diferente, mi hermano. Sea diferente. No sea el mismo. Yo veo tantos mensajes buenos que se han predicado aquí, del pastor, de los hermanos. No sea el mismo. Tome en cuenta los mensajes para su vida. Sea diferente. Sea diferente. Esfuércese, sea valiente. Usted está corriendo la carrera, dejando un legado también a sus hijos, a nuestros nietos, a nuestro esposo, esposa, madre. Ellos nos están viendo correr también la carrera que tenemos por delante. También seremos testigos para ellos. ¿Qué tanto nos vamos a esforzar entonces por el Evangelio? Esfuérzate más, esfuérzate más. Desilusiones con líderes. No podemos herirnos fácilmente por un líder. No, eso es falta de madurez, inmadurez. Yo estoy para servicio a Dios, para el crecimiento, para ayudar a otros, para hacer provecho de otros. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. ¿Ah? Porque yo le hago a algún hermano ahorita sin querer. No, mi hermano, no te puedes herir. Si te hieres, no te puedes herir, se hiere la carne. Cristo no puede herirse y somos un mismo cuerpo. La solución. Y terminamos. ¿Te doy la solución? Ante estas cosas que están pasando. Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Recuerda, por tanto, dónde estás ubicado, iglesia. ¿Qué tanto te estás esforzando en la carrera que tienes por delante? ¿Qué tanto has perdido ese primer amor? ¿Qué tanto? Y dice a esta iglesia en Éfeso que la había arropado parte de la anomia, de la maldad del mundo. Le dice, y arrepiéntete. Cambia ese pensamiento. No es. Si no es de aquí, del espíritu y vida, no es. Son tus emociones. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. No necesitas una teología bíblica para explicarte que hagas las primeras obras cuando Cristo te llamó y ese fuego que ardía en ti, que el Espíritu Santo, esa llama, puso ese fuego enorme. Por eso te pide, el cristiano debe ser fiel, perseverar y esforzarse en esa carrera cristiana. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Consejo y una advertencia. Nada destructivo esto. Porque Cristo no condena a nadie, ni viene a... No, un consejo. Un consejo de la palabra y una advertencia. Para todos nosotros, sea quien sea. Si usted está bien espiritualmente, esto no es con usted. Si reconoce las señales que no son las escatológicas del último tiempo, que habrá pestes, hambre, terremotos, falsos profetas,
Eso se cumplirá, mensaje escatológico. Pero si reconoces las señales a tiempo, evitarás que tu fuego se apague. Si reconoces este mensaje en tu vida, evitarás que tu fuego se apague. Fuego del Espíritu Santo quiere proyectar a Cristo, pero la carne quiere proyectar otra cosa. Y la iglesia está en la calle. ¿Y qué está proyectando la iglesia hoy? ¿A Cristo o las emociones de la carne, los deseos y las afanes del mundo? La iglesia debe arrepentirse hoy. Hoy, toda, en su corazón, en su deseo de vida, de perseverancia por ese galardón que tenemos en el reino de los cielos. Dios no quiere cristianos tibios, quiere hijos encendidos y llenos del Espíritu Santo y comprometidos con pasión. Así que, mi hermano, evalúa la temperatura espiritual que llevas, evalúa si hay algo de tibieza, si hay algo que no corresponde a un cristiano maduro. Y el Espíritu Santo volverá a encender lo que antes ardía dentro de ti. Amén. ¿Queremos eso? Vamos a ser diferentes. Son los últimos tiempos, mi hermano. La maldad se ha multiplicado mucho. Estamos como en los tiempos de Noé. Dice la palabra que Dios le dolió en su corazón tanta maldad que decidió destruirlos a todos. Y envió a Noé a predicar, 120 años predicando Noé, que vino un diluvio, y nadie creyó hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahorita se predica, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y pareciera que las vírgenes, 5 prudentes e insensatas, nosotros estamos entre las prudentes. Conservamos el aceite. Pero Cristo viene, mi hermano, Cristo viene, es una verdad, ese es algo escatológico que se va a cumplir. Entonces, si viene Cristo, y si va a glorificar nuestros cuerpos, y si vamos a tener eternidad, bueno, esforcémonos mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, lo que tú has hecho, lo que hemos hecho ya lo hicimos. Ya eso no importa, es hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento, porque al final llegará un día en que estaremos en la presencia de Dios y diremos como Pablo: he peleado la buena batalla, he sido constante, me he esforzado, bajo presión pero me he esforzado, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos nosotros que esperamos su venida. Amén. Este es el mensaje de hoy para la iglesia, para que se anime, para que se avive, un mensaje de edificación necesario. Que Dios me los cuide, que los bendiga más, estamos completos en Él. Y bueno, adelante, iglesia. Señor, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento de prueba, Señor, en este momento de maldad del mundo que quiere arropar tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Necesitamos de ese fuego de ti que en un momento nos diste cuando nos rescataste del mundo, de la maldad, Señor. Pero ahora, este sistema de cosas, este mismo emociones y pensamientos que llevamos, el mismo Satanás, que es un adversario sutil, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, con tu gracia. Dependemos de ella. Bendice a mis hermanos más. Cuídalos, Señor, y que demos testimonio en esa carrera, Señor. Porque la victoria es seguro, porque estoy seguro que ni la muerte, ni los ángeles, ni nada nos separará del amor de Cristo. Amén.